Parlem de cultura, hoy estamos en el Colegio Salesianos y estamos con Josep Mascaró, Salesià. Bon dia, Josep. Bon dia, molt bon dia. Teníamos muchas ganas de hacer esta entrevista y bueno, pues coincide que ahora este año es el 120 aniversario del colegio y de la obra social y bueno, pues qué mejor persona que usted para poder hablar. Primero queremos conocer un poquito sus gustos personales, que es lo que hacemos normalmente con toda la gente que entrevistamos. Tú pregunta todo lo que quieras y ver qué puedo responder. ¿Qué tipo de música le gusta? A mí la música clásica y coral. Ajá. Música clásica, coral, me encanta. No solamente me encanta, sino que enchufar la luz del flexo del despacho es conectar inmediatamente con la música. No sé trabajar sin música de fondo. Música que no haya canciones. Ajá. Como máximo corales. ¿Un libro? Un libro. A ver, quedaré bien si te digo la Biblia. Pero, a ver, alguno de las experiencias de los campos de concentración, alguna experiencia, al haberlo visitado, el Mauthausen, me impresionó mucho y desde entonces este tema de campos de concentración los estudio un poquitín. ¿Una película? La Misión, no lo dudo. Y más porque tuve la ocasión providencial de ir a Argentina a llevar las cenizas de una abuela que murió aquí en Barcelona y dejó un testamento que las llevara yo, viaje pagado, las cenizas allá. Y tuve la ocasión de ir a Iguazú, a las cataratas Iguazú. Me emocionó, porque la película la vi reflejada ya. Jeremy Irons, ¿no? Exacto. Escalando sí. En la catarata. Sí. Un personaje histórico ya fallecido que le hubiera gustado conocer y por qué. Mira, pues claro, yo no solamente para quedar bien, sino por convencimiento, a Don Bosco. Ajá. Es decir, me hubiera gustado, conozco bastante bien su espíritu, pero sí que me hubiera gustado tratarlo, conocerlo y que me conociera. Estamos para hablar de Don Bosco y del Colegio Salesiano, pero si yo le digo a usted María Auxiliadora... Todo. Yo por la mañana, la primera cosa a las 6 cuando suena el despertador, del despertador quisiera cogerlo y tirarlo por la ventana. No conviene porque tienes que comprar otro, pero la primera cosa que sale después de la señal de la cruz, María Auxiliadora, ayúdame hoy. Y esto ya significa todo el trabajo del día. Bueno, vamos ya por la entrevista. 120 aniversario del colegio y de su obra social, como nos comentabas antes, fuera de micro. ¿Cómo llegó a instaurarse el colegio en la ciudad de Mataró? Mira, fue un proceso muy curioso, un proceso largo. Ya desde el 1889, la familia que dio el primer impulso, el señor Antoni Cuyàs y la señora María de Segarra, ya tuvieron un encuentro que quisieron hacer algo en Mataró de tipo social y querían como hasta un colegio, un centro de beneficencia para chicos pobres y hasta una escuela de formación para salesianos y para sacerdotes. La cosa fue muy larga. La ilusión que tenían el señor Antonio y la señora María, resulta que no pudieron ver el colegio iniciado, pero sí que se pudo hacer esta obra gracias a los más majors, a los herederos, que lo tomaron muy en serio como compromiso de la familia. Y así empezó, con una pequeña iglesia, que fue el inicio, y después ya el colegio que fue progresivamente ampliándose. Fue como un puzzle, porque a una pieza inicial, la que habéis puesto precisamente en el programa, que se ve la iglesia en blanco, un poquitín la esquina de la izquierda, y después como un puzzle fue creciendo todo durante tiempo y tiempo. Desde el primer día fue colegio.
Desde el primer día fue colegio, y fue colegio empezando con el bachillerato, pero se le puso al colegio unas cortapisas de inicio. ¿Qué cortapisas fueron? En aquel momento Mataró tenía solamente 20.000 habitantes. Estoy hablando de 1905. 20.000 habitantes. Y la educación, diríamos, religiosa, caía en manos de los escolapios de Santana, inicialmente de Santana, y después los maristas, Valdemía. Y entonces, claro, para solamente 20.000 habitantes, la cantidad de niños era poca, y la condición que se nos puso a los salesianos es que no cogiéramos nadie de Mataró. Perdón, no cogiéramos nadie externo. Os pongo yo mi caso. Yo nací en Mataró, en el carrer d'en Pujol, y una familia me pagó una beca de estudios. Entonces, en el 1954, y siendo de Mataró, como que no se podían admitir externos para no quitar alumnos de los otros colegios, tuve que quedarme interno aquí. De lo contrario, no me admitían. Y entonces el colegio inicialmente nació casi, diríamos, de periferia, porque si no se podía coger de Mataró, en todo caso, solamente internos, y era periferia. De aquí que la cantidad de antiguos alumnos, desde el primer momento, fue muy amplia. Argentona, Vilasar, hasta Granollers, hasta Vic, y poblaciones ya más cercanas, pero no podían estar como externos, sino como internos. Por lo tanto, ridículo que yo, habiendo nacido en la calle de las Santas, el carrer d'en Pujol, para entrar en el colegio tenía que entrar como alumno interno. Una amplia trayectoria, pero vamos a pasar unos años y llegamos a la Guerra Civil. Sí. La Guerra Civil fue muy curiosa porque el 21 de julio se presentan aquí unos grupos desde la calle, empiezan a tirar piedras a los cristales, debían ser sobre las 3, 4 de la tarde, diciendo: ¿dónde están las armas? ¿Dónde están los revólveres? ¿Dónde están las armas? Y armas no había. Sí que había de las obras de teatro aquellas armas de madera que se hacían para el teatro. Tal vez podía haber algún arma de defensa por si acaso, pero no quedan las crónicas. Y entonces, al ver que no se respondía desde dentro, entraron y el director que había en aquellos momentos le salió al encuentro: buenas tardes, no, pasen, ustedes mismos miren si hay algún arma, mírenlo tranquilamente. Iban mirando y se le ocurrió a don Modesto Bellido, el director, una idea providencial. Yo no sé si fue don Bosco o María Auxiliadora que se lo pusieron en la boca. Les pregunto: por favor, ¿han comido ustedes ya? No, tenemos un hambre. Vamos a ver, cuando acaben de mirar si hay armas, vamos al comedor a comer. Y entonces avisó al salesiano coadjutor, que los salesianos tenemos sacerdotes y no sacerdotes, que son coadjutores, tan salesianos como los sacerdotes, que sacara lo mejor que había en la despensa, buen vino, y así empezó la camaradería con los que intentaban entrar. Esto fue una bendición de Dios, porque después en el colegio, habéis oído, ya hace unos meses, hicieron la representación de las brigadas internacionales. Y es otro tema para tratar, ¿no? Y aquí fue el banco de sangre, y aquí estuvo Hemingway, y la representación se hizo perfecta de cómo se hacía entonces, y esto pudo salvar
el gran baldaquino que teníamos y todo el ábsis de la iglesia, con una cortina grande, quedó tapada, no se veía y se pudo guardar todo lo que era el altar. Sirvió también de hospital. Fue hospital de campaña, hospital de campaña y hospital de sangre. Y lo representaron de maravilla, porque se atendió a centenares de personas heridas de guerra. Más aún, sin mirar mucho el color de qué personas eran. Se hizo como cosa muy abierta y se puede decir a favor de ellos que fue un acto de hermandad y de generosidad y de cariño a la gente herida. Si yo le digo don Bonifacio... Don Bonifacio Rollizo. Don Bonifacio Rollizo era el hombre que... Don Boni, ¿no? Don Boni. De Don Boni decían los niños, entonces había los bonis, eran una especie de donuts, que eran muy buenos, y le llamaban también Don Boni como el bombón, el aperitivo de una persona buena. Fue una persona toda corazón. Y fue enfermero. Y de enfermero se puede decir que hizo milagros entre comillas, porque no tenía vocación de enfermero, no tenía estudios de enfermero, pero vocación de enfermero sí. Y los milagros que hacía con media pastilla de aspirina. Mira que esto es un medicamento muy fuerte. O sea, yo no sé si dártelo entero o medio, y el chico sugestionado, pues menos la apendicitis, creo que lo curaba todo. Don Boni ha sido uno de los personajes representativos de la presencia salesiana aquí en Mataró. Eso que comenta de la aspirina, yo creo que hoy en día también pasa, Sí, yo lo he hecho, estuve en el internado que teníamos los salesianos en Andorra, y allá sí que me tocó a mí hacer también de enfermero los inicios del colegio salesiano de Andorra. Y también lo mismo, oye, que esto es muy fuerte y yo no sé si darte toda la pastilla porque, pero, oye, y aquello curaba, Yo creo que eran más Don Bosco, María Auxiliadora, el Señor que curaban, pero es muy cierto. Finaliza la guerra civil y ¿cómo queda el colegio? Primero, y luego, ¿cuáles son los pasos para volver a dar clases? Mira, un par de meses después de acabar la guerra civil, ya empiezan las actividades normales en el colegio. ¿Tan pronto? Ya tan pronto empiezan. ¿Por qué? Porque como que fue hospital, muchas cosas se guardaron, se mantuvieron y, ya digo, del presbiterio, todo el conjunto que había, como que había estado tapado, quitar la cortina y al poco tiempo ya empiezan todas las actividades. No solamente empiezan las actividades, sino que empiezan nuevos tiempos, que es el impulso demográfico de todo este sector de aquí. Entonces coincide final de la guerra con... inmediatamente creo que ya hubo 20 salesianos, inicialmente solamente eran salesianos, 20 salesianos impartiendo clase, pero a los pocos meses. Y empieza todo este impulso demográfico y los nuevos barrios de Mataró, que aquí es donde el colegio, aquel compromiso que había de respeto máximo a los escolapios y a los maristas para el sector de allá, afortunadamente se abrió un boquete en el patio que daba a la actual calle de los Salesianos. Y aquello fue más que un boquete, una puerta, fue la apertura a un barrio nuevo por la parte de allá. Y posteriormente, no solamente Cerdañola, sino La Llantia. Pero fue ya saltando aquella norma inicial que se abrió el colegio al barrio. Nunca mejor dicho, yo de niño, con 12, 13 años, recuerdo que cada tarde cuando salimos del colegio veníamos aquí a jugar a fútbol, veníamos a jugar a baloncesto. El patio estaba abierto, eran patios abiertos. Y los salesianos danzando por en medio,
y a partir de aquí también se empiezan una cantidad de actividades y posiblemente la más conocida, de la que más me hablan a mí de gente de vuestras edades, es del oratorio festivo, inicialmente dominical, después ya fue ampliándose, o el centro juvenil. Centro juvenil salesiano. Pero hay cantidad de gente de vuestra edad que me comenta, yo estuve allá hicimos, y aquello fue un centro de formación impresionante. Fijaos, no era colegio, pero eran una obra una actividad, una actividad del colegio, que posteriormente se fue ampliando y quedó como una obra social posteriormente mucho más bien organizada, que es lo que nosotros ahora llamamos las plataformas de educación social, que es plataformas de educación social y el colegio forman la obra salesiana de Mataró. Que precisamente en el programa habéis puesto Salesianos de Mataró. Sí, en el programa que han hecho. En el programa, en la portada. Y no pone colegio salesiano, sino que me ha parecido muy bien porque dentro de Salesianos de Mataró está el colegio y está la obra social de las plataformas de educación social. Hablábamos del centro juvenil, Rafael Juncadella. Tuvimos la gran suerte hace 7 años de hacer una entrevista, Raúl y yo. Sí. Una gran persona. Estuvimos unas horas con ellos y la verdad que una gran persona. ¿Qué nos puedes comentar? A ver, es que hubo aquí tres salesianos que, primero, el padre Manuel, el padre Manolo, no el que estuvo después en la María Auxiliadora, que empezó ya la actividad, una actividad con los jóvenes, con los niños, y posteriormente también Rafael Juncadella, Paco Cortés, que tiene una cantidad de admiradores aquí en Mataró, con el tema del teatro, con el tema de las excursiones, campañas que se hacían. Con Rafael Juncadella se empezó una obra también muy interesante que duró bastantes años, recogida por Navidades de botellas de cava que iban pasando por las casas, luego lo vendían, servía para ayudar a unas necesidades concretas. Fueron personas que se entregaron por completo, se vaciaron con el barrio, se vaciaron con las necesidades de aquel momento, tanto el padre Juncadella, que después fue de misionero al extranjero, con obras maravillosas, el padre, el Paco Cortés también, fueron unas personas, ya digo, que se entregaron por completo a aquella obra, que fue también una obra social, porque allá se aprendía, se hacían excursiones, se hacían campañas, se hacía teatro, posteriormente se pasó también a cine, y les invitaban, y si se portaban bien, pues tenían la entrada gratuita, que eran la inmensa mayoría, cantidad de actividades que nacieron de este centro, un centro abierto, un oratorio festivo, inicialmente dominical. Yo no sé si vosotros habéis oído hablar de él. Bueno, nos quedan muchas cosas que preguntar y vamos a hacer una segunda parte de entrevista. Bueno, pues continuamos. Curso 76-77, 1976-77, el colegio abre el colegio a tener alumnas. Sí. ¿Cómo se dio ese paso? Empieza la coeducación, porque claro, inicialmente toda la obra salesiana había empezado, la obra salesiana en general, había empezado siempre con chicos. Y don Bosco ya tuvo la intuición de que, claro, y las chicas merecen también su atención personal, como se hacía con los chicos. Y pensó en la madre Mazzarello, que inició la misma obra que don Bosco la acogió para que lo que estaba haciendo él con los chicos, ella lo hiciera con las chicas. Entonces, aquí, inicialmente también fue todo el trabajo con chicos, hasta que en el 76-77
diría yo, obligado por circunstancias externas, que era el bachillerato, y que tenían que acoger también gente de fuera. A partir de este momento ya el colegio se empezó a trabajar en coeducación en el bachillerato, y diríamos del bachillerato para adelante, y también a partir de aquel momento, desde abajo del colegio, de los primeros cursos, ya se iba introduciendo la coeducación. Era normal, porque en la catequesis y en el centro juvenil, ya todo eran coeducación. Y casi se podía decir, lo único que no estaba en coeducación era lo escolar. Pues lo normal, y en la vida de cada día pues están encontrándose chicos y chicas, y el colegio tenía que asumir la realidad, y así fue. Providencial. También pues sobre esa época, finales de los 70, empiezan a haber deportes, ya incluso en las ligas escolares, de baloncesto, de hockey patines, que recuerdo la pista aquí, sí, aquí arriba, pista de hockey, la pista el de frontón, hockey, el frontón, sí. y el fútbol. Bueno, mira, no es exacto lo que dices. No, porque en los colegios salesianos, si no hay un patio, no hay colegio. Claro. Si no hay un patio, no hay colegio. Por eso a veces yo me quedo maravillado cuando veo una escuela, pienso en Barcelona, que tienen un patio más ridículo que el aparcamiento nuestro de aquí, que ya sería mucho. Entonces, desde el primer momento, patio, iglesia y escuela y clases. Y entonces, siempre el deporte ha sido un motivo educacional importante para los salesianos. Y entonces, aquí sí que ya viene lo que decías tú, lógicamente, ¿no? Que poco a poco se le va dando importancia. Me dejo una cosa, y no solamente el patio, el teatro. El teatro que ha tenido en la educación salesiana muchísima importancia, como valor también de expresión. Y todo esto del deporte cada vez fue tomando más envergadura, hasta que cuando se vendieron al ayuntamiento parte del Pinar para todo el sistema de calles superiores, se queda como último lugar el campo de fútbol, el solemne campo de fútbol, pero ya antes había el patio de Domingo Sabio de abajo, la pista de tenis. Como que había salesianos vascos y navarros, no podía faltar un frontón. Si no, se morían. Y siempre el deporte, competiciones, entrenos, como sistema educativo, y más que como confrontación. Hasta hoy podemos decir que una de las chicas del equipo de fútbol femenino del Barça, pues ha sido alumna de aquí, del colegio. Alumna del colegio. Siempre se le ha dado al deporte mucha importancia. Yo puedo decir que en el año 1979 fundemos el Club de Básquet de Cerdañola, con todo el apoyo del colegio, y bueno, pasamos unos años maravillosos que a mí me han traído hasta ahora, más de 40 años ligado al mundo del baloncesto. Para ir terminando, Cofradía La Verónica tuvo una fase inicial que se ha reanudado hace pocos años. Explícanos lo más breve posible. Lo más breve estamos posible. Casi fuera de Mira, ha tenido toda una historia La Verónica que ya empezó con el 1952, con el padre Ricardo Nácher. Tuvo un esplendor, fue el único paso con 4 figuras, que creo que no hay ninguno en Mataró, porque son 4 figuras. Y fue el primero que tuvo ruedas. Pero al empezar esta nueva, después de 7, 8 años que había muerto propiamente toda la Verónica, toda la cofradía de la Verónica, el curso pasado, un grupo me vino y quisiéramos a ver si se puede reanimar. Digo, contad conmigo y contad con la aquiescencia de los salesianos que están aquí para poder tirar adelante. Lo han cogido con un cariño inmenso. Y con una fuerza enorme. Una fuerza enorme. De tal manera que tenemos nosotros una característica que a mí me pusieron también encargado de coordinar la procesión del Viernes Santo,
formar parte como conciliario, pero tenemos una característica que es la cofradía no es un paso que una vez al año se saca, luego se mete donde estaba y el año siguiente se saca. Nosotros la cofradía y el paso lo tenemos delante mismo de la iglesia. Por tanto, cada domingo la cofradía tiene la misa, sobre todo el último domingo de cada mes. La cofradía tiene siempre las puertas abiertas y como que está el aparcamiento aquí delante, tiene la gente entrada y se encuentran en casa. Por lo tanto, es una característica que creo y desearía yo que todas las cofradías de Mataró y hermandades que tuvieran también un lugar no solamente de guardar, sino de poder celebrar, compartir, que sea una casita. Bueno, José, en los medios de comunicación el tiempo es oro, estamos fuera de tiempo prácticamente. Muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que haremos una tercera edición con el tiempo. Bueno, me tenéis aquí para... Porque hay mucho... 7, 8, 10, las que queráis. Pues muy bien, Josep. Pues muchas gracias. Y muchas gracias. Gracias a vosotros y a todo el equipo. Gracias.